Muy buenos días. Ya comenzamos la grabación de la sesión número 2 del ciclo 2 de curso introductorio a la Cábala. Nuevamente queremos agradecer la participación de Iris Prodan de Argentina. Iris ha sido una de las maestras graduadas de la escuela de Mario Sabán. Ya nos acompañó en una primer clase donde hablamos un poco de la introducción de lo que era la parte práctica del árbol de la vida. Apenas nos dio un pincelazo y ahora vamos a otro tema importante que igual que en todas las clases apenas es como una cucharada de lo más relevante para que nos dé esa curiosidad de estudiar un poco más sobre las letras hebreas. Hoy vamos a tener la parte de lo que es las letras hebreas, qué son los canales, cuáles son las energías que están involucradas, y la intención es que nos despierte esa búsqueda de poder profundizar más en cada uno de estos. Igual que en todos los temas de Cábala, se podrían hablar horas y horas de cada uno de los temas, pero ahora nuevamente Iris, muchísimas gracias por acompañarnos. Te paso el micrófono y bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Sí, vamos a trabajar sobre las letras hebreas, ya habíamos empezado la vez pasada con las primeras tres letras, que se llaman las letras madre, Aleph, Shin y Mem. Y estamos trabajando sobre los canales, o sinorot, también se llaman sinorot, que son canales, también se llaman así, donde se circula, digamos, la energía y sobre todo la luz, ¿no es cierto? Y esa luz tiene mucho que ver con el conocimiento o con la conciencia. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la circulación de esa conciencia, o dat también se habla de conciencia o de conocimiento, para poder unificar esta circulación que hay entre las distintas sefirot o esferas del árbol de la vida. La idea es que también podamos ir encontrando a partir de las letras, cada letra, que son 22, va a estar funcionando en un canal o en un sendero del árbol, uniendo dos esferas o sefirot. Entonces la idea también, que yo voy a nombrar también algunas preguntas como para que ustedes puedan hacerse respecto de cada una de las letras, para poder detectar los desequilibrios que tenemos todos en cada canal y poder por ahí trabajar con esa letra, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que podamos ir viendo, acá están las láminas, a ver, ahí está. Acá puse este árbol que me parece que fue el mismo que usé la vez pasada para mostrar un poco en color los distintos niveles y las distintas letras. De color azul están las letras dobles, de color verde están las letras madres, que son las letras que ya vimos la vez pasada, que simbolizan los 4 elementos. Las letras dobles simbolizan, son 7, simbolizan el tiempo, o sea, los 7 días de la semana. También simbolizan los 7 orificios de la cara, los ojos, los oídos, las narinas y la boca. Los 7 planetas, las 7 notas musicales, los 7 días de la semana, bueno. Hay muchas cosas, inclusive también se habla de la diferencia de sonido que puede tener cada una de estas letras, como un sonido más duro y un sonido más suave, por eso también se las llama dobles. Pero vamos a ver que están ubicadas en los pilares, son las que son verticales, ¿no? Los pilares. Entonces vamos a empezar con estas letras, después vamos a pasar a las 12 letras simples, que hablan ya más del espacio, de las distintas direcciones espaciales, y también de las que son las diagonales, de los 12 signos del zodíaco, los 12 meses, las 12 tribus. Bueno, y ya vamos a ir viendo cómo funcionan en cada uno de los senderos. A ver, vamos a empezar con las 7 letras dobles. La primera que vamos a trabajar es la letra Bet, que va de Jochma a Gesed, es esta, de Jochma a Gesed. El planeta que gobierna este sendero o que lo representa es Saturno, y la parte del cuerpo es el ojo derecho. La letra Bet es la energía de la sabiduría,
Y acá estamos uniendo sabiduría, que es Jochma, con misericordia, que es Gesed, ¿no? Y uno diría que para tener misericordia se necesita sabiduría, ¿no? Acá es la fuerza del agradecimiento, la fuerza de transformar a través de la sabiduría la realidad circundante. Y una de las formas de transformarla tiene mucho que ver con la propia interioridad, porque Bet también es casa. O sea, uno podría decir que estamos hablando también de dónde mora el espíritu, dónde moramos nosotros, ¿no? La casa es todo lo que contiene. Entonces, ¿dónde se produce ese desarrollo? En el interior, en la intimidad. Ahí es donde se puede transformar esa realidad circundante. Y una de las formas de poder empezar a abrir esta posibilidad de la misericordia es el agradecimiento, ¿no? Porque la Bet también representa la dualidad, ¿no? Con la Bet, no sé si recuerdan, que hay una primera autocontracción que se llama el Simsum Aleph, donde se forma el vacío para dar lugar a la creación, y el Simsum Bet es la creación, o sea, la dualidad, donde se empieza a materializar, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí se necesita una adentro y una afuera. Y acá el conflicto que genera la dualidad es que no podemos ver la unidad que hay siempre detrás de esto, ¿no es cierto? El agradecimiento sería una vía de llegada, ¿no? Una posibilidad de estar como abierto a que todo lo que llega está bien de algún modo, ¿no? Lo agradezco. Bueno, ese sería el primer camino. La segunda letra que vamos a tomar, acá está como Dalet, pero yo iría por Gimel, que es el orden natural del alfabeto, ¿no? Gimel tiene que ver con el camino entre Binah y Geburah. Acá estamos ya, muy bien, acá estamos ya en el pilar izquierdo, ¿no? El pilar derecho es el pilar de la expansión, el que vimos primero. La letra ya está encajada, digamos, entre dos sefirot que están en el canal de la restricción, del rigor, de la severidad, que es el canal izquierdo. El planeta que rige Gimel es Júpiter. Y en la parte del cuerpo es el oído derecho. Una cosa que me parece que también es importante, que no dije, es que cada letra tiene un número. Creo que acá está puesto, sí, acá en el PowerPoint está puesto. La letra Bet es el número 2. Después lo vamos a ver cuando hablemos un poquitito de lo que significan otras formas de interpretación como la gematria y todo eso, por eso lo estoy nombrando ahora. Y Gimel es el número 3. Gimel hace referencia al camello, ¿no? El camello que atraviesa el desierto donde no hay caminos, ¿no es cierto? Y acá, muy bien, gracias, el desierto donde no hay caminos. Entonces, acá la idea es que podamos organizar nuestra libertad, porque, digamos, la Binah es la que permite esa organización y encontrar nuestro camino. Para encontrar nuestro camino tenemos que restringir algo, organizar algo, direccionar algo. Cuando yo direcciono y elijo hacia dónde ir, elijo una dirección hacia dónde dirigirme, estoy renunciando a otras posibilidades, ¿no es cierto? No puedo ir a todos lados, no puedo recorrer todos los caminos. Al elegir uno, estoy haciendo esa operación de constricción, de restricción y al mismo tiempo de organización. Entonces, lo que me permite esto es encontrarme con la energía del libre albedrío, estoy eligiendo una dirección. Pero al mismo tiempo, la idea es que no rigidicemos esa elección y podamos siempre mantener cierta flexibilidad para redireccionar. Yo puedo elegir un camino y empezar un camino hacia un lugar, y mientras estoy transitando ese camino, darme cuenta que tengo que moverme un poco más hacia otro lado o tengo que volver unos pasos hacia atrás, y eso implicaría también esa posibilidad de
unir la organización y la fortaleza, la combinación entre esos dos lugares que son Binah y Geburah. Es como la energía de la madurez, ¿no es cierto? Donde yo puedo aceptar que hay algo que no puedo y hay algo que sí, y cómo puedo modificarlo en el camino. Por eso estamos en el pilar de la restricción. La siguiente letra sí, ahora sí vamos a Dalet, ¿no? Que Dalet es la letra que une Keter con Tiferet. Acá ya estamos en el canal central. El canal central siempre está relacionado con el canal de la conciencia, el canal sí, es el canal de la conciencia, de la elevación de la conciencia, del Dat también, ¿no es cierto? Por eso Dalet es la letra de Dat también, ¿no? Que habla del conocimiento de la conciencia. Y acá lo que está hablando este canal es de la trascendencia del ego. El planeta es Marte y la parte del cuerpo, de la cara que representa es la narina derecha, ¿no es cierto? El orificio de la nariz derecha. Y Dalet significa puerta también, ¿no es cierto? Entonces abre la puerta hacia otra conciencia, hacia una conciencia de trascendencia, que acá tiene mucho que ver con la trascendencia del ego. Se dice que cuando Tiferet mira hacia arriba, o sea, hacia Keter, está mirando hacia su propia trascendencia. Cuando mira hacia abajo, o sea, hacia la Yesod, mira hacia el ego. Está más ligado a la imagen, a la identificación. Y cuando mira hacia arriba, a una identidad verdadera, al ser. O sea, es un camino que también atraviesa, acá no está dibujada porque no es una esfera, lo que es Dat, y se llama este lugar el abismo, ¿no? Donde uno tiene que preguntarse qué hace en este mundo, para qué está en este mundo, cuál es el sentido. Por eso acá estamos hablando más de la trascendencia del ego que del yo, ¿no? Por eso estamos más dirigidos hacia el ser, ¿no? Cuando es el ser y la trascendencia del ser. La siguiente letra, que es Kaf, Kaf es la unión entre Gesed y Netzach. Estamos volviendo al canal, gracias, derecho. Siempre es el canal de la expansión. Es el Sol, el planeta que lo rige. Es el ojo izquierdo en la cara. Y es la energía de la salud, ¿no? Siempre el Sol es la energía de la sanación, la energía de la curación, ¿no? Y es un sendero que pone la fuerza o la voluntad o la confianza en poder terminar aquello que empezamos, ¿no? Es muy importante, es como si fuese llegar a la victoria. No sé si recuerdan que Netzach es la victoria. Entonces es la confianza en obtener la victoria de lograr o de terminar aquello que comencé. Entonces la pregunta acá podría ser si termino aquello que empiezo. Hay muchas veces que uno tiene el impulso del comienzo y le gusta iniciar proyectos, cosas, ideas, y después les cuesta terminar, plasmar, confiar en que eso es algo que lo puede llevar a uno en una dirección personal, en una búsqueda personal, ¿no? Es como, también este camino es soy feliz con mi parte, ¿no? En K. Entonces, la pregunta podría ser, ¿confío en eso que comienzo? ¿Tengo el impulso, la confianza en terminar aquello que empiezo? Bueno, este sería este camino. El siguiente camino, la siguiente letra es la Pei, que une Geburah con Hod. Ahí estamos de vuelta en el canal izquierdo. Es Venus como planeta y es el oído izquierdo en el rostro, en la cara, ¿no? En la cabeza. Y es la energía que determina cuál es el momento para hablar y cuál es el momento para callar, ¿no? Digamos que es muy importante tener en cuenta aquello que se dice y aquello que se silencia. ¿En qué momento tengo que callarme? ¿En qué momento puedo hablar? Entonces es un canal en donde me puedo preguntar
si soy consciente de cuándo callar. Generalmente no, generalmente tenemos el impulso de hablar, de comunicar aquello que pensamos, de opinar, sobre todo es la opinión, y no registrar que hay situaciones donde es muy importante hacer silencio, ¿no es cierto? Entonces es como también la fortaleza sobre mi propio lenguaje, sobre la lengua, sobre la boca, ¿no? La siguiente sería Resh, volvemos al canal central, que está uniendo Tiferet con Yesod. Muy bien. El valor, perdón, no estuve diciendo los valores. Kaf tiene un valor de 20, Pei tiene un valor de 80, Resh tiene un valor de 200. El planeta es Mercurio y el orificio de la nariz es la narina izquierda, ¿no es cierto? Resh hace mucha referencia a una palabra que es Rosh, que es cabeza, ¿no? Resh es la energía del liderazgo, o sea, la fuerza también para rectificar las cuestiones negativas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces acá, fíjense que lo que une es dos esferas que están en el canal de la conciencia, en el canal de la evolución, ¿no? De la trascendencia y del ego también, ¿no es cierto? Porque vamos de lo más físico a lo más sutil, desde Malkut a Keter. Y acá, entre Tiferet y Yesod, estamos hablando de la unión entre eso que soy, ese potencial que tengo para desplegar de mi ser, digamos, y mi identidad o mi identificación o el ego, ¿no? Entonces acá uno podría decir, ¿qué gobierna? Gobierna mi propia imagen, la imagen que yo quiero dar, aquella identificación, podríamos decir, que yo pongo en el mundo, con aquello que creo que soy o aquello que creo que tengo que mostrar, o puedo estar más ligado a lo que de verdad soy, ¿no? Es como si fuese una energía de estar despierto, ¿no? Despierto a aquello que soy, de reconocer la diferencia entre el ego y el ser, el ego y el yo superior, por decirlo de alguna manera. Entonces, una pregunta podría ser, ¿soy cabeza de mí mismo? ¿O hay otra cabeza que me gobierna, no? ¿Soy líder de mi propia vida? ¿Puedo yo direccionar? ¿Tengo esa posibilidad? Teniendo paz interna, ¿no? Porque Yesod como ego marca mucho la dirección de cómo me tengo que mostrar, la aprobación, los condicionamientos que tengo para mostrar lo que soy. Entonces acá se juega mucho ese nivel evolutivo de pasar de un lugar a otro y de también poder operar con los dos, porque el ego es operativo. Necesitamos del ego para poder operar, ¿no? Pero que no gobierne, que no sea la cabeza, ¿no? De mi propia identidad, ¿no? Entonces, acá sería, digamos, un poco el camino de esta conciencia. El último camino de las letras dobles es Tav, que es 400, el valor es la luna, y el agujero, digamos, ahí está, gracias, es la boca, ¿no? Es la energía del mejoramiento de la personalidad, ¿no? Y es la confianza en que a pesar de nuestra pequeñez en el universo, nuestra finitud, podemos avanzar hacia el Ensof, podemos trascender. Entonces es la conciencia que desde lo pequeño y finito podemos buscar la trascendencia, ¿no? Fíjense que une Yesod con Malkut, y uno justamente es en Malkut donde tiene que buscar la trascendencia. Nosotros estamos en el universo de Asia, en el universo material, en este cuerpo, encarnados, y es desde este cuerpo, y es usando el cuerpo como vehículo que podemos ascender a la trascendencia, que podemos encontrar la chispa divina en Malkut. O sea, en Malkut está Keter. Tenemos esta unión, ¿no es cierto? Tenemos este camino donde une todas estas sefirot a través del canal de la conciencia. En el trabajo que podemos hacer a través del despertar la conciencia, el despertar la conciencia de unidad, la conciencia de trascendencia y la finitud también, ¿no es cierto? La finitud, o sea, tenemos un tiempo, tenemos un espacio donde desplegar, ahí podemos buscar
nuestro propio camino, y ahí podemos instalar Keter en Malkut. Y algo interesante del número 400 es que los cabalistas decían que ese 400 también implicaba los 4 universos, ¿no es cierto? 100 de Atzilut, 100 de Briah, 100 de Yetzirah y 100 de Asiá, ¿no? Estaba esos 4 universos en potencia. También la Tav implica como tomar conciencia de que cumplimos, digamos, con el sentido de nuestra existencia, ¿no es cierto? La materia revela la energía, así que es un camino muy interesante, muy importante. Y bueno, y la pregunta podría ser esa, ¿no? ¿Estamos desde aquel lugar, desde lo pequeño, buscando la trascendencia? ¿O nos quedamos en ese lugar pequeño, ¿no? En el día a día, en la mirada corta, digamos, ¿cierto? Bueno, esas serían las 7 letras dobles. Ahí vamos a pasar a las 12 letras simples, que son las diagonales. Como les decía, las diagonales son los 12 signos del zodíaco, los 12 meses, las 12 tribus y las 12 direcciones, ¿no? Por eso se habla del espacio. La primera letra con la que vamos a trabajar es Hei, que es el camino que une Keter con Jochma. Hei es el número 5 y también ese número 5 lo que hace es aludir a los 5 niveles del alma, ¿no? A los 5 libros de la Torá, a los 5 sentidos, ¿no? Es la pierna derecha y es el signo de Aries, ¿no? La Hei. Fíjense que une Keter con Jochma. Es ampliar nuestro nivel de recepción, ampliar, no sé si saben lo que es el Kli es como lo que representa lo que somos como una vasija de recepción de información, una vasija de recepción de luz. Y esta letra lo que hace es ampliar ese nivel. Para ampliar ese nivel siempre tenemos que vaciar algo, entonces es como mantener esa apertura a la curiosidad, al conocimiento, al aprendizaje, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la certeza de saber todo, ¿no? Eso ya lo sé, estoy cerrado a recibir información. Y ese sería un desequilibrio, por ejemplo, dentro de no querer escuchar, el no estar abierto a escuchar, el estar parado en mi propio saber, de algún modo, ¿no? Esa sabiduría que tiene Jochma, que tiene más que ver con ampliar la intuición, con ampliar una información que no viene solamente de mi cabeza organizada, sino que viene de otros planos. Entonces podría ser cambiar mi vida por la búsqueda, ¿no es cierto? Por estar como todo el tiempo como abriendo ese canal de información a recibir para poder recibir más luz. Cuanto más amplío mi vasija o mi nivel de recepción de luz, más luz estoy disponible a recibir. Por eso se lo llama como un nivel de revelación, ¿no es cierto? La siguiente letra, que es Vav es la que une Keter con Binah, y Vav es Tauro y es el riñón derecho. Es el número 6, gracias, sí, es el número 6, y vemos ahí la unidad detrás de la fragmentación. Vav es una letra que conecta, es la letra que conecta las sefirot entre sí. De hecho, esto no lo voy a desarrollar acá, pero el tetragramatón, creo que vimos algo la otra vez, es Yud, acá es Hei, la Vav está abarcando las 6 sefirot inferiores y la Hei final en Asia. O sea, la Vav es la que conecta las sefirot, las 6 inferiores entre sí, y también la que conecta esas 6 sefirot que están dentro de Binah con Keter, ¿no es cierto? O sea, es la conexión interna y la conexión con la
con la trascendencia, digamos, con el concepto de unidad. Hay una fragmentación, pero ¿puedo ver la unidad que hay detrás de la fragmentación? O sea, es como tener una comprensión mucho más amplia de la realidad, ¿no es cierto? Es tener como la conciencia de que hay una unidad siempre por detrás de esa fragmentación de las dimensiones. Estoy viendo la fragmentación porque es mi manera de ver la realidad, pero sabiendo que hay una unidad por detrás, ¿no es cierto? Que percibimos esa fragmentación, pero estamos todos unidos, que eso es lo que, el trabajo de evolución de todo lo que es el árbol de la vida, ¿no? Porque el árbol de la vida habla justamente de esta interconexión y la conciencia o el Da'at tiene mucho que ver con este conocimiento, cómo a través de la experiencia y a través de esta encarnación podemos ir teniendo cada vez más conciencia de esta unión o de esta trascendencia que trae estos niveles superiores, ¿no es cierto? Por eso la Bab acá está conectando la Binah que contiene dentro de 6 sefirot inferiores con Keter. Por eso la pregunta podría ser esa, si veo la unidad detrás de la fragmentación, ¿no? Solo estoy viendo la fragmentación. La siguiente letra, que es la Zain, que une Jochma con Gebura, el número es el 7, gracias. El signo es el signo de Géminis y es la pierna izquierda en el cuerpo, ¿no? Y acá es los límites necesarios para desplegar mi potencial. Recuerden que Jochma es la esfera de la sabiduría, donde está todo el potencial, la información en potencia, y Geburah es el que limita, ¿no es cierto? El que limita, el que pone límites, pero también es la fortaleza, con lo cual es como unir la fortaleza con la sabiduría. Y acá sería como liberar mi alma para alcanzar la luz, ¿no es cierto? Es encontrar la fuerza para lograr los objetivos que tiene la sabiduría, ¿no? Es el potencial de la Jochma pudiendo desplegarse cuando hay límites adecuados, ¿no? Entonces, también acá estaría muy presente la posibilidad de poner esos límites que son necesarios, es el marco que necesito para poder desplegar aquella sabiduría o aquel potencial que tengo y que traigo. La siguiente letra es Het, que une Geset con Tiferet. Acá está. Het es el número 8, el signo es el cáncer, en el cuerpo humano es la mano derecha. Y acá el trabajo es poder diferenciar lo importante de lo accesorio, ¿no es cierto? Es la belleza de encontrar la importancia que tiene mi vida, ¿no? Recuerden que Tiferet es la belleza, ¿no? Y Geset es la misericordia, también la bondad. Pero acá sería, ¿qué es lo importante para cada uno? ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Puedo diferenciar eso en mí? ¿O en realidad pongo atención en algunos detalles y no puedo, o en algunas cosas accesorias y no puedo ir al centro, aquello que realmente tiene importancia para mí, ¿no? En mi sentido de vida, en el desarrollo de mi potencialidad? Entonces, la pregunta acá podría ser esa, ¿no? ¿Dónde pongo atención? Registrar dónde pongo atención. Recuerden que el trabajo, tanto con las letras como con, tanto con las letras como con las sefirot, tiene mucho que ver con las preguntas, ¿no? Las preguntas son las que me conducen a poder ampliar eso dentro mío, a poder observar. La autoobservación es fundamental en el trabajo con el árbol. Uno, digamos, podría ser su propio guía, su propio maestro en esto, ¿no es cierto? Pero es muy importante poder poner en acción este nivel de conciencia, ¿no? Este nivel de atención, este nivel de autoobservación. Entonces, hay varias preguntas que se pueden poner en este sendero ¿qué es lo importante para mí? ¿No? Y ahí poder diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Dónde está? Y muchas veces uno, cuando puede hacer una lista de prioridades, también puede reubicar
¿qué está haciendo en su vida? A veces perdemos mucho tiempo o gastamos mucha energía en algo que después cuando ponemos las prioridades que en nosotros son importantes, no tienen esa importancia. Sin embargo, ponemos mucho tiempo y energía en determinadas cosas que no lo son. Entonces, este trabajo también reubica, redirecciona, permite tomar conciencia, ¿no es cierto? Y permite volver a quién soy yo. Por eso a Tiferet, ¿no? Tiferet es mi centro, es mi corazón, en ese sentido. La siguiente letra es Tet, que tiene el número 9, es entre Jochma y Tiferet. Es el signo de Leo y es el riñón izquierdo, ¿sí? Y es la letra de la bondad oculta, ¿no? Se dice, bueno, Jochma y Tiferet, ¿no? ¿Cómo encontrar aquella sabiduría, aquella, poner en marcha aquella intuición que tenemos, que poseemos y que en general no usamos, ¿no? Es como poder buscar en esas intuiciones que nosotros tenemos. La letra Tet también muchas veces se la asocia a Tov. Tov quiere decir bueno. Entonces es encontrar lo bueno oculto en todo lo que sucede, que es un poco también en algunas otras ocasiones seguramente hablamos del mal como el bien en una posición incorrecta, ¿no es cierto? Cómo uno puede modificar esa mirada y encontrar esa bondad en aquello que nos sucede, aunque eso que nos sucede sea algo que no nos gusta, cuánto aprendizaje trae, ¿no? Cómo nos alinea con otras cosas. Entonces, la pregunta acá es eso, ¿no? Si podemos tener esa apertura para entender lo oculto que hay detrás de aquello que vemos en la naturaleza, ¿no? Aquello que nos sucede, aquello que experimentamos, aquello que sentimos inclusive, ¿no es cierto? La siguiente letra es la Yod o la Yud, que también se puede decir así, es el número 10 y une Tiferet, gracias, con Netzach. Sí, es el signo de Virgo, es la mano izquierda, y tiene que ver acá sí con la conciencia de finitud, para llevarnos a la humildad, ¿no? La letra Yud es la letra más pequeña de todo el alfabeto y sin embargo tiene una potencia enorme. De hecho, del punto de la Yud es de donde se genera el universo, ¿no? Y después la primera emanación, que es Jochma. Y de hecho nos lleva a esa humildad, porque nos lleva a darnos cuenta que justamente Virgo es el signo que tiene que ver con la humildad, por eso encontramos la coherencia en todo esto, ¿no? Desde la humildad, cómo poder encontrar nuestra propia potencia, cómo la potencia está en esa pequeñez, digamos, ¿no es cierto? Además de que la Yud, que es el número 10, esto después vamos a mirar un poquitito, no vamos a hablar mucho de la gematria porque no vamos a poder desplegar tantas cosas, tenemos que acotar, usar ese sendero de lo importante. El número 10, si sumamos 1 más 0, es 1, o sea, nos lleva de nuevo a la unidad, ¿no? A través de la expresión de todas las sefirot, tengo que alcanzar la manifestación hacia afuera, digamos, ¿no? La verdad, lo que puedo transmitir con las palabras, está simbolizando, digamos, la unidad en todo lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Es una concentración de energía enorme y es encontrar esa energía y esa potencia dentro nuestro, ¿no? En nuestra Tiferet, en nuestro ser. La siguiente letra que vamos a trabajar es la Lamed. La Lamed es el número 30 y el camino que une es Jod con Yesod. Gracias. Es el signo de Libra y es la vesícula, ¿no? Es la energía de enseñar y de aprender. La Lamed, que acá la vemos, acá está. La Lamed, acá no la vemos en un renglón, pero si la ubicamos en un renglón, la parte de arriba
siempre rompe el renglón, es como si sobresaliera, es la única letra que sobresale hacia arriba del renglón, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la energía de enseñar y aprender. Como para enseñar o aprender hay que romper ciertas estructuras, ¿no? Mentales, ciertas estructuras establecidas, ciertas formas de pensamiento, ¿no? Para poder ir más allá, ¿no? Siempre el aprendizaje es un descubrimiento y cuando uno tiene que hacer un descubrimiento tiene que ir más allá de lo conocido. Entonces es la idea de poder ampliar nuestro conocimiento a través de romper estas estructuras, que son estructuras internas también y estructuras externas, ¿no? Los conocimientos o el lenguaje establecido, cómo está dicho, ¿no? Cómo comprender las palabras, cómo comprender el conocimiento. A veces hay que romper una forma de entrar, una forma de comprender para poder realmente aprender o enseñar, ¿no? Algo nuevo. La siguiente letra es Nun, que une Netzach con Yesod, estas dos. Nun es Escorpio, tiene que ver en el cuerpo con los, con los intestinos. Es la energía que ayuda a encontrar la sombra, digamos, a integrar aquellas partes que no vemos de nosotros mismos, a tomar conciencia con las emociones ocultas que tenemos. Es trabajar para descubrir e integrar eso oculto, es como si nos pudiéramos meter o tratar de visibilizar más aquellas cosas inconscientes, aquellas partes inconscientes que nos gobiernan más allá de nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos encontrando estos lugares, vamos descubriendo, poniendo luz en aquellos lugares que están más oscuros para nuestra conciencia, vamos pudiendo también ensanchar nuestro cli e integrar la sombra, que es parte nuestro. Esto es lo que hace que tengamos más integridad entre nosotros, digamos, nosotros con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta podría ser, ¿estamos trabajando para descubrir e integrar estas emociones ocultas? ¿Nos damos cuenta que hay emociones ocultas? Que hay cuestiones que funcionan inconscientemente o que van como por un lugar que no estamos viendo, ¿no? En un lugar subterráneo y que al mismo tiempo digitan determinadas cosas nuestras, determinadas emociones, determinados pensamientos, ¿no es cierto? Acá, quiénes somos, ¿no? Porque Yesod tiene mucho que ver con el ego, con esa identidad, cuánto hay de determinación de este lugar menos visible o más oculto, que tiene que ver con esta parte inconsciente, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos trabajando con este aspecto que se llama sombra o que es un aspecto más oscuro. La siguiente letra que vamos a trabajar es la Samaj, que tiene el número 60 y es el camino entre Tiferet y Jod. Ahí está, muy bien. Es el signo de Sagitario, es el estómago, y es una energía que tiene mucho que ver con la reparación, con el perdón espiritual, con el perdonar a otros y el perdonarnos a nosotros mismos también, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, que la Sama es una letra que es como un círculo, ¿no? Y acá había, digamos, como la interpretación o la intención de salir de ese círculo, ¿no? De salir de ese encierro en donde estamos, ¿no? Nosotros muchas veces estamos, cuando hablamos de un círculo vicioso, ¿no? Un surco que se repite, un automatismo. Y cómo a veces poder expresar algo, hablar, ponerlo en palabras, me permite abrir una dimensión diferente, salir de eso. Operar en un lenguaje me permite exteriorizar algo. Y eso, el exteriorizar, me traería a mí la posibilidad de salir hacia afuera de ese lugar de encierro, ¿no? Cuando pongo en palabras, hay algo que permite que me comprenda a mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona eso en mí? Puedo poner en palabras, vieron, acá podría ser esto de quedarse rumiando, ¿no? Cuando uno queda encerrado en su propio diálogo interno, ¿no? A mí me gusta
gusta hablar del comentarista interno, ¿no? Porque tenemos un comentarista que permanentemente habla y dice, ¿no? Lo que sí, lo que no, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y acá a veces no nos permite comprender de verdad qué está sucediendo por debajo, ¿no? Y qué es lo que necesitamos nosotros exteriorizar, de qué surcos tendríamos que salir. La siguiente letra es la Ayin, que une Binah con Tiferet, aquí. Es el número 70, es el signo de Capricornio, es el hígado. Y acá la potencia de la autocontemplación, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Ayin está muy asociado a algo que se llama el ojo divino, ¿no? Que es como el ojo propio, el ojo interno, que permite captar como más una realidad interna, ¿no? Es como, por eso es la potencia de la autocontemplación, es cómo podemos autoobservarnos, cómo observándonos a nosotros mismos también nos damos cuenta de cuál es nuestra percepción de la realidad, ¿no? La Binah está muy asociada a una madre simbólica, una madre severa, y Tiferet también está muchas veces asociado al hijo. Entonces acá también estaría como la posibilidad de liberar a la Tiferet, o sea, al ser, de esa Binah, ¿no? De esa madre severa, de los patrones heredados. Es como si fuese la posibilidad de hacer un proceso de individuación, como si uno pudiera decir, bueno, a partir de toda esa enseñanza de esa madre que me cuidó, que me protegió, que me legó un montón de enseñanzas, pude crecer, ya es suficiente, ahora necesito ser yo mismo. Es como un momento de mucha apropiación del ser, ¿no? Y es como si fuese también un momento de máximo libre albedrío, ¿no? La posibilidad de como de rectificar mi percepción y de ver, bueno, esta es la percepción heredada, estos son los patrones familiares o maternos, y esta es mi propia percepción. Por eso es el ojo, ¿no? Como el ojo simbólico, de lo que veo más allá de mi propio ojo. Es como romper también con ciertas maneras de percibir que muchas veces vienen heredadas de esos patrones familiares, ¿no es cierto? Uno muchas veces percibe como le enseñaron a percibir. Y este podría ser un momento de liberación en ese sentido. Entonces la pregunta es, ¿a través de qué patrones miro? ¿Miro a través de los míos? ¿Me pude construir los propios que siempre estarán dispuestos a modificarse, a rectificarse, porque en el camino de evolución voy teniendo que modificar y flexibilizar, romper y construir nuevas formas, ¿no? Para actualizar y para poder ir como eso que hablábamos antes, ¿no? Ensanchando la vasija. Así que este camino es muy, muy interesante, ¿no? Para poder revisar un poco este proceso, ¿no? Proceso de individuación. La siguiente letra es la letra Sadí, que es la que une Gébura con Tiferet. Acá estamos. Gébura con Tiferet, ¿no? Es el número 90, tiene que ver con Acuario, y en el cuerpo con las venas y las arterias, y tiene mucho que ver con la justicia social. El tzadik es el justo, es el sabio, pero es la justicia abierta hacia los demás, ¿no? No es la propia justicia, es la percepción de unidad por encima de todo, con lo cual por eso ya hay algo que rompe las fronteras entre el otro y yo, ¿no? Hay algo de entrega, de buscar ese equilibrio, de encontrar, digamos, una integración a través del amor, de que no haya esa división entre el otro y yo, y el otro ser vivido como una amenaza, ¿no? Como también esa mirada fragmentada, sino en el tzadí, en la letra tzadí, estoy unido, ¿no? La pregunta acá podría ser esa, ¿no? ¿Estoy unido o estoy fragmentado? ¿Puedo volcarme hacia esa justicia social? ¿Estoy ligada a esa justicia que es un equilibrio distinto al equilibrio que yo veo, al equilibrio que estoy acostumbrado? ¿No? Es un poco salir de la división de esto es bueno, esto es malo, los buenos y los malos, las divisiones que tenemos en
en el mundo, ¿no? En general respecto a nuestra mirada, y es ampliar esto en función de ver cómo cada uno busca su propia felicidad, su propio equilibrio, y cómo puedo estar abierto a este equilibrio mucho más grande que el propio. Y la última letra que vamos a trabajar es la letra Kuf o Kof, que es la letra que une Binah con Gesed, muy bien, es el número 100, es el signo de Piscis, y tiene que ver con el vaso, ¿no? Y es la energía que me permite ver la esencia de las cosas, ¿no? O la búsqueda de lo esencial en las cosas, ¿no? Es como la energía del infinito trabaja sobre lo finito, ¿no? Y es esto lo que me permite dividir lo real de lo ilusorio, ¿no? La pregunta podría ser, ¿estoy viendo la realidad o estoy viendo una ilusión? ¿No? ¿Puedo tomar conciencia de que muchas veces la realidad que miro es una forma de percibir la realidad, pero no es la realidad, de que es mi propia ilusión? ¿Cuánto puedo atravesar o trascender esto? ¿Cuándo puedo poner en juego la conciencia de este más allá del mundo que estoy viendo, ¿no? De que hay algo que trasciende de algún modo esa realidad que estoy viendo, ¿no es cierto? Es como atravesar una puerta, es como no creer en aquello que veo como la única opción, ¿no? Y también es lo que me permite a mí discriminar de alguna forma o detectar eso ilusorio y también lo transitorio de esas ilusiones, ¿no es cierto? Que muchas veces no, esa realidad se plasma con una sensación de algo tan concreto y tan verdadero y tan eterno, ¿no? Como si no tuviésemos la posibilidad de pensar el permanente cambio que existe a través del tiempo, ¿no? De lo que es hoy va a ser así o es así. Entonces me permite dudar, me permite poner en perspectiva de alguna manera, ¿no? Aquello que percibo. Bueno, yo creo que con esto ahí terminamos esta presentación. Me gustaría saber si hasta acá hay preguntas o si pasamos al siguiente tema que habíamos pensado, que era el tema de la gematria y el uso de las letras, ¿no? Hay una pregunta, Iris, pero yo creo que ya se respondió. Era una pregunta que hacía Esteban. Imagino que también las 12 letras equivalen a los 12 meses hebreos. Entiendo que estamos en el mes de Av, del planeta Sol, y la letra Tet, o me equivoco. Exactamente, sí, comenzamos ahora el 28 a la noche, el 28 de julio fue la luna nueva de Av, o sea que empezó el mes ahora, es un mes muy interesante, el mes de Av. Sí, listo. Esa era la única pregunta que había. Entonces, si gustas, Iris, pasamos a la otra parte de introducción, un pincelazo a la gematria y cierro mi video. Bueno, sí. Bueno, un poco también la idea de cuando les hablaba de los números, de las letras, tiene que ver por la importancia que tiene la numeración en la interpretación, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? Porque todas las palabras se traducen en un número, ¿no es cierto? La palabra es una combinación de letras, ¿no es cierto? Y esa combinación de letras da una cifra. La gematria lo que dice es que cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, están vinculadas a un nivel metafísico o a un nivel de interpretación. Yo acá puse atrás, justamente para poner un ejemplo, entre la palabra ejad y la palabra ahabá, ¿no? La palabra ejad significa unidad. La palabra ahabá significa amor, ¿no? Tienen el mismo valor numérico. Aleph, Het, Dalet es ejad y Aleph, Hei, Bet, Hei es ahabá. Si yo sumo uno en las letras y sumo el otro, me da 13.
O sea que hay algo que, digamos, que en la Cábala se usa mucho, que es la interpretación a través de estos valores numéricos, de entender que entonces la unidad, el amor y la unidad es lo mismo. El amor y Dios es lo mismo porque es la unidad. Entonces se van haciendo traducciones o interpretaciones a partir de esa coincidencia numérica, ¿no es cierto? Ese sería la gematria. Hay otro tipo de interpretación que es el seruf, que es la combinación de letras. Es cuando uno puede combinar distintas letras y generar como una configuración parecida o una interpretación. Por ejemplo, entre la palabra Ain y la palabra Ani. La palabra Ain significa nada, la palabra Ani significa yo. Entonces uno podría decir que la interpretación ahí es que el yo es nada, digamos, ¿no es cierto? Esa es una forma de interpretar. O hay otras palabras, por ejemplo, Mitzarim es Egipto y Metzarim es límite, entonces como la salida de Egipto fue una liberación o un salir de las limitaciones, ese tipo de interpretaciones que tiene mucho que ver con que como el lenguaje es de consonantes, muchas veces está la misma raíz, que son 3 letras, se llama Shoresh, eso, la raíz de 3 letras es la misma, y puede dar distintas palabras. Entonces, en la interpretación se puede, no sé si la palabra sería jugar con esta posibilidad de entender que hay más de una palabra con la misma raíz, entonces que esas palabras están asociadas, eso sería el seruf. Y el último, notaricón, que lo que hace es considerar muchas veces la primer letra de una frase o la última letra de una frase. Y esas primeras letras de esa frase forman una palabra. Entonces es como si la interpretación de toda esa frase pudiera estar condensada o interpretada a través de esa palabra. Esa es para darles como una noción más o menos sintética de estas 3 maneras de entender la combinación de letras. Sí, sin duda que para poder ya entrar a estudiar más en serio lo que es gematria, necesitamos entender hebreo, necesitamos entender cómo se escribe, cuál es el orden de las palabras correctas para poder comenzar a aplicar esto de los números y la gematría y comenzar a estudiar. O sea, se requiere mucho estudio. Al Sí. igual que cada uno de los temas que nosotros hemos ido presentando, acá solo estamos hablando apenas de un poco de qué es, pero realmente si queremos, por ejemplo, hablar de árbol de la vida, tal como Iris nos planteaba el ejemplo que ella utiliza en su escuela, de llevar durante 10 meses el estudio y práctica de los senderos, de las No, de los perdón, sefirot. de los sefirot del árbol, en realidad podemos dedicar toda una vida a cada una de estas, no le digamos especialidades, sino cada uno de los temas de Cábala. Y Sí. por eso es que sin duda alguna existen tantos maestros que algunos se han tirado más al tema meditativo, otros más al tema de gematría, otros más a enseñar y demás. Esto es interminable. Queríamos abrir si hay más preguntas, por favor, estamos todavía a tiempo. Bienvenidas, las pueden enviar. Mientras ponen preguntas, nada más un par de comentarios. Vamos a las siguientes sesiones, vamos a tener también otros temas fundamentales de la Cábala. Vamos a hablar de Tikkun, vamos a hablar de Tikkun Hanefesh, Tikkun Olam. Vamos a hablar un poco de los grandes temas de Cábala, como ya el Sefer Yetzirah como tal, un poco del Zohar, y vamos a hablar un poco de también meditación, que para eso necesitábamos haber visto primero una introducción a las letras y posteriormente ver diferentes formas de meditación cabalística. Muy bien, por aquí tenemos una pregunta de Felipe que dice, hola, cuando existe un mismo valor numérico y digamos, existe una palabra con el significado positivo, pero también debe existir una palabra con un mismo número y con un significado negativo, ¿cómo se interpreta esto? Lo que pasa es que dentro de lo que sería la cábala no tenemos,
ahí estamos pensando en una forma fragmentada, como algo positivo y algo negativo. Y como decía yo con la letra Tet, que es Tov, Tov quiere decir bueno, acá todo es bueno, no hay negativo, son partes, son aspectos de lo mismo, ¿no? Por eso también cuando hablamos de la integración de la sombra, hablamos de aspectos que no reconocemos de nosotros mismos o que tenemos catalogados de negativos, pero en realidad eso es como no encontrar qué me trae, qué información me trae, qué me aporta ese otro significado, ¿no es cierto? Si hay dos significados, esos dos tienen que interactuar. No hay negativo o positivo, porque eso lo interpreta mi propio código mental. Dice, esto es malo, esto es bueno. Pero por eso a mí me gusta tanto esa frase, que la nombré bastante y también la nombró Mario en varias ocasiones, que es de Jicatilla, ¿no? El cabalista del siglo, creo que del siglo XII, que decía que todo mal es un bien en una posición incorrecta, ¿no? Que es un poco algo que no me acuerdo si lo nombré acá, pero que cuando uno puede a veces pensar que esto que me está sucediendo es algo muy malo y con el tiempo haber entendido, por ejemplo, que por suerte sucedió eso malo para poder haber hecho ese cambio que fue tan bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder encontrar esa circularidad en el pensamiento más que la linealidad en el pensamiento, que es el pensamiento con el que nosotros nos movemos, ¿no es cierto? Sí, sí. De la mano con el comentario de Iris, por ahí en YouTube tiene que haber, si ustedes buscan, hay unas entrevistas que le hacen a Mario y habla muy parecido a este tema de lo que mencionaba Iris, que la visión bien mal es una visión personal bajo lo que es Dual. dual, que hemos estado acostumbrados durante tantos años. Pero por ahí hay un tema que se llama la función de las tinieblas, que es un poco de esos estados que de repente nos llegan a cada uno de nosotros, donde podríamos pensar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Y más Exacto. allá de eso es pensar, okay, ¿para qué me sirvió eso? Esa experiencia en ese momento y hacia dónde voy adelante. Es un tema súper interesante. Muy bien, vamos a ver. Esa es la riqueza, ¿no? De todo este trabajo, es poder salir de la dualidad y poder encontrar justamente ese movimiento que hay, ¿no? Abriendo, 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 más que cerrando y confirmando. Sí, por ahí que Esteban nos comenta también que este libro, Las estrategias del Satán, que ha escrito Mario Sabán, son libros bastante profundos, diría yo, como para comenzar a leer. Y sí hay mucho tema y tela que cortar en esto, pero es interesantísimo. Bueno, no sé si hay más preguntas. De nuevo, Iris, eternamente agradecidos por el espacio que nos has brindado. Quedamos en lo personal, al escuchar algunas cosas que presentaste hoy, que tengo que repasar parte de esas preguntas que ahora vos planteabas. Me gustó mucho ese enfoque porque a veces uno se pierde en el árbol y decir, bueno, ¿y cómo es ese? ¿Y cómo es acá? Y es buscar esas preguntas que, como vos bien lo decías, nos ayudan a identificar en qué partes estamos desbalanceados. Así que, Y amigo, gracias por acompañarnos. No sé si Iris quiere cerrar con algo adicional. no, quería agradecer también la invitación, y bueno, estamos en contacto, por supuesto. Bueno, mil gracias a todos. Feliz fin de semana y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao, muchas Chao, gracias. Iris. Nuevamente agradecido.